Bienvenidos a un nuevo episodio de Strange Sport, el podcast donde exploraremos el lado oculto, extraño y a veces perturbador del mundo del deporte. Aquí no solo hablamos de goles, récords o medallas, sino de lo que hay detrás, decisiones éticas, presiones políticas, intereses económicos y secretos incómodos. Hoy nos sumergimos en uno de los temas más polémicos y profundamente humanos del deporte moderno, el dopaje. Pero no como lo imaginas, esto va más allá de pastillas o jeringas. Hablamos de sistemas organizados, conspiraciones de Estado y una carrera por el oro que ha llegado a manipular incluso los Juegos Olímpicos. Para entender la magnitud de este fenómeno, nos apoyamos en Ícaro, el documental ganador del Oscar en 2018, que destapa uno de los escándalos más oscuros del deporte, la operación del dopaje sistemático, liderada por Rusia, un testimonio que mezcla traición, espionaje, ciencia y el precio devastador de la gloria. Y para abordar este tema desde múltiples ángulos, ético, social, competitivo y político, nos acompañan hoy voces con experiencia y criterio. Juan Camilo Duque, Jonathan Barbosa, José Ramírez, Natalia Riveros, Jessica Solórzano y quien les habla, Víctor Hugo Garcés. Un equipo diverso que nos ayudará a entender hasta qué punto se puede empujar el cuerpo y la conciencia. Compañeros, ahora sí, buenas noches a todos. Damos inicio a este podcast y debemos contextualizar qué es el dopaje y desde cuándo existe. Bueno, hay que tener en cuenta que el dopaje no solamente hace referencia a las hormonas, ¿no? A lo inyectable, a las pastas, sino a todo aquello que pueda dar una ventaja al rendimiento del deportista, algo que lo caracterice por de una u otra manera ser mejor que el otro. Entonces, el dopaje también se puede tener en cuenta, según términos de distintos autores, como aditamentos dentro de la vestimenta, de algún aditamento físico, ya sea calleras, ya sean cinturones, de pronto plantillas en los zapatos para los corredores de velocidad o de atletismo, todo este tipo de cosas o aditamentos que le ayuden a mejorar el rendimiento y de una u otra manera ser mejores que otros deportistas, más allá pues de lo que tiene que ver con la química. No quiere decir que la química no sea parte del doping. La cosa es que hay un control riguroso con eso. Y hay entes y laboratorios que pues tienen sus estándares para evaluar, regular y hacer un filtro de quién puede y quién no puede estar dentro de el Comité Olímpico Internacional o haciendo una competencia a nivel internacional que esté regulada. Yo quiero sumarle a eso que pues el dopaje, perdón, no viene desde ahorita reciente, sino pues esto lo encontramos desde mucho tiempo atrás y podemos ver que en la antigüedad los atletas consumían como bebidas de hierbas, hongos, mezclas y pues digamos que esto no había sido controlado pues porque no se veía de una forma tan peligrosa como lo es hoy en día, que cabe aclarar que pues esto es una práctica pues uno, antideportiva, y dos, pues es peligroso para la salud, dependiendo de lo que pues, se inyecte y no se consuma, pues para mejorar su rendimiento físico. Bueno, ahí también el dopaje distorsiona el verdadero espíritu deportivo, tanto sea dopaje o los implementos que ayuden a mejorar el rendimiento deportivo. Primero es un riesgo para la salud deportiva y la equidad competitiva, así sea como lo decía Camilo al principio, sea por unas plantillas, sea por una manilla, sea por una camiseta, sea por lo que sea, siempre va a haber una ventaja sobre las otras personas. Bueno, entonces, con todo lo que hemos hablado, podemos nosotros considerar que el dopaje no es solo usar esteroides y también incluyen uso de hormonas como la EPO, la hormona de crecimiento, transfusiones de sangre o dopaje sanguíneo, diuréticos para enmascarar otras sustancias y cualquier método que altere muestras biológicas para engañar a los controles, incluso si el efecto no es inmediato. Si está en la lista prohibida, pues obviamente damos a entender que es dopaje, ¿cierto? Entonces, compañeros, al tema principal, ¿qué es el documental Ícaro? Podemos empezar diciendo que Ícaro es un documental de Netflix que está dirigido por Brian Fogel y que comienza como un experimento donde el propio Fogel intenta doparse para demostrar cómo un deportista amateur puede engañar al sistema antidopaje. Pero todo este proyecto toma un giro radical cuando conoce a un científico, a Grigori Rodchenkov, y juntos exponen uno de los mayores escándalos de dopaje estatal en la historia, el plan secreto de Rusia para manipular resultados de los Juegos Olímpicos, ganador del Oscar a Mejor Documental en el 2018, compañeros. Ahora sí, los escucho. ¿Qué es Ícaro para ustedes? Ícaro es un documental dirigido por Brian, como le decía nuestro compañero Víctor, que empezó como un experimento personal sobre el dopaje en el ciclismo, pero termina destapando una red de manejo sobre el doping, revelando al glorioso medallista que obtuvo cierta cantidad de medallas de oro, creo que fueron 6, 7, y el extintor de un laboratorio que quedaba en Rusia, donde
él podía o decía que podía pasar por alto esos doping. Correcto. Compañeros, ¿quién más desea aportar? Para mí, en resumido, para mí, esta película es como la facilidad con la que los atletas o los deportistas pueden engañar y pasar los controles muy fácilmente, los controles de antidopaje muy fácilmente. Bueno, Para mí, claro, es como ver el proceso de todo lo que conlleva doparse, ¿sí? O sea, ver el trasfondo de qué incitó pues al deportista a doparse, cómo al principio muestra cómo se aplicaba las inyecciones él solo y que pues que no era una, no eran dos, sino era bastante cantidad y ver a dónde lo llevó todo eso, o sea, a qué límite, qué lo llevó a cruzar esos límites de dopaje y pues cómo muestra cómo se evoluciona, entonces siento que muestra como toda la evolución, el trasfondo que hay detrás de los deportistas para llegar a doparse. Claro, cabe resaltar que inicialmente, pues Brian siempre tuvo sospechas de Lance, ¿no? De Armstrong, de que él usaba, pues por lo increíble que la forma en la que él destacaba y de que ya venía como de ciertas lesiones y ciertas cosas de trasfondo. Y fue como que de un momento a otro resaltaba demasiado. Entonces como que esto era muy como evidente a ciertas luces. Sin embargo, lo increíble pues era que lograba como pasar esas muestras de doping, ¿no? De hecho, el director del AMA, pues en algún momento él manifiesta que le hizo más de 50 pruebas y todas salieron limpias. Entonces a raíz de ahí es que pues Brian, el protagonista, se da cuenta que pues muy posiblemente hay una forma de burlar el sistema. Entonces es a partir de que pues él hace contacto con este señor que se llama... Gregorio, Gregory. Gregory. no, inicialmente él contacta, Ah, Con Gregory, con Gregory. con el americano, no, no, fue con el americano. sí, Ah, con el americano, que era el director de la AMA, y por medio de, Es, bueno, es que pues ya con Grigori. sí, lo que pasa es que ahí cuando él contacta con el director, pues como de la AMA, él le dice, usted chequeó a Lance Armstrong y él le dice, sí, ¿qué registro tiene usted de las pruebas que le hice? Le llegué a hacer 50 pruebas. ¿Y cuáles de esas pruebas le dio positivo? Ninguna. Entonces él dice, yo tengo la propuesta de demostrar cómo ese deportista amateur puede llegar a filtrarse dentro de ese test y demostrar de que hay algo que falla. Entonces, claro, bajo los intereses que tiene el americano, él dice, no, no puedo permitir eso, porque pues se tira mi trabajo, se tira o sea, una empresa que está demostrando que el doping funciona, o sea, que estas pruebas antidoping funcionan, y pues él dice, yo no le puedo hacer eso. Entonces, ¿qué dice? Le presento a a alguien que sí sé que puede hacer esto, y le puede llevar hormonalmente todo. Y le presenta al ruso, lo que es al ruso que es Lutsenko, creo que se llama. Sí, Grigori Rodchenkov. Es más, hasta incluso en el documental muestra incluso como las sustancias más comunes, o más bien la sustancia en la que se usó, que dentro de eso pues, estaba el este principal, que era el propionato de testosterona, y esta no solo, por ejemplo. Además que usaba un éster de vida muy corta, entonces por eso se veía que se inyectaba de forma muy frecuente y que a la vez, pues como es de vida corta, asimismo, digamos que se desaparece de forma rápida el sistema. Entonces, compañeros, recogiendo un resumen de todo lo que acabamos de hablar, entonces podemos decir que los objetivos de los protagonistas, ejemplo Brian Fogel, quería probar que los sistemas de control antidopaje pues, eran ineficientes dentro de lo que había pasado pues, con este deportista, este ciclista. Y Rodchenkov, pues por su parte, terminó denunciando como ese plan de dopaje orquestado por Rusia, donde ambos, desde distintas motivaciones, revelan que este sistema es mucho más podrido de lo que se parece al interior. Y viene un tema también importante, dentro de lo que inspiró pues, a Brian Fogel a doparse, que su inspiración fue el caso de Lance Armstrong, bien lo decían los compañeros, el ciclista que ganó 7 Tours de Francia y que pasó totalmente dopado y sin ser detectado durante muchos años. Entonces aquí es donde Fogel se pregunta, ¿y si yo hiciera lo mismo? ¿Sería capaz de engañar los controles? Y esto fue lo que fue maquinando para que naciera este documental. Ahora, dentro de todo lo que viene, chicos, viene un tema muy importante y es el tema político de Rusia. Entonces podemos decir que los Juegos Olímpicos no son los Juegos para mostrar el juego limpio, esa pelea por el honor de cada uno de los deportistas, sino que también hay intereses políticos de por medio. ¿O cuáles eran esos intereses de Rusia en los Juegos Olímpicos? Yo creo que los intereses no era mejorar como su imagen a nivel internacional, o sea, mostrar que ellos tenían poder, que no había nadie mejor que ellos. Para mí sería como los intereses que tenía Rusia en esos Olímpicos. También se habla, por ejemplo, ahí en el documental que cómo era, por ejemplo, China y Corea eran quienes exportaban estos fármacos y como eran prácticamente dentro de un control, no había contaminación, lo que permitía era que el fármaco era limpio, ¿sí? No habían fármacos hechos en cualquier parte, sino que eran el mismo laboratorio que le producía a Europa y a Estados Unidos y toda América. Entonces, todo esto permitía que era muy fácil de burlar todo el control de doping. Y pues adicional a eso, pues
el pelear entre todos, al punto que Rusia y Estados Unidos les dijo, venga, no, ustedes son los que están produciendo tanta cantidad de fármacos, pues redúzcanlo. Entonces ahí es donde podemos ver, porque es que están saliendo muchos dopados y ustedes son los que lo están produciendo, entonces ustedes a quién les están vendiendo sus fármacos. Entonces desde ahí se puede ver cómo luchaban las naciones por tener un poder entre el otro. También apoyo a Camilo, ese prestigio internacional. Si ellos vendían los medicamentos, Rusia quería comprarlos, es lo mismo. Japón, China quieren vender lo que siempre han sido potencia, los otros quieren ganar más medallas, los otros quieren estar por encima de nosotros. Entonces, lo que dice nuestro compañero Víctor, siempre va a haber un encima, sea político, sea deportivo, sea tecnológico. Ellos siempre quieren estar por encima uno del otro. Entonces, estamos llegando hasta estos límites en cualquier cosa. Bueno, hay algo aquí muy importante y es que esta persona que examinaba pues a ese deportista Saka Aronson mencionaba que absolutamente todos se dopaban, que en el alto rendimiento no había una... Don Catlin, él mencionaba que absolutamente todos se dopaban. Entonces, simplemente es un tema muy profundo, ¿no? Porque quiere decir que, pues, de alguna forma, como ya se demostró, pues se burlaban los sistemas antidopajes y no solo en un deporte. Entonces, a raíz de esto, yo creo que, no sé si han visto que en el siguiente año van a haber, y hay ciertos inversores en los cuales propician unos Juegos Olímpicos que se llaman los Hansen Games, ¿no? Que, en el cual van a propiciar totalmente pues, el tema del dopaje. Entonces, yo creo que esto va a ser un punto como muy, que va a marcar un hito, ¿no? Un antes y un después. Ahí decía también, agregando ahí un poquito, haciendo la acotación a lo que dice José, pues que nosotros desde nuestra perspectiva idealizábamos mucho a los jugadores y que pues viendo todo este contexto no los deberíamos idealizar, puesto que pues hacen cosas que no se debe, como el dopaje. Total, total. Entonces, continuando, podemos decir, entre todo lo que ustedes decían, que esto sí hace parte de una guerra entre naciones. Absolutamente podemos hablar de que no hay armas en los Juegos Olímpicos, pero sí son un terreno simbólico de poder. Cuando se habla de ganarle a Estados Unidos o a China incluso, no es solo un logro deportivo, pues eso es un mensaje muy político. Y en ese contexto, el dopaje se convierte en esa arma silenciosa de esa Guerra Fría moderna. De alguna manera, podemos hablar que los Juegos Olímpicos pueden ser una estafa dentro de un sistema que está profundamente corrupto, donde hay presiones por resultados, intereses comerciales, favoritismos y obviamente desigualdades estructurales. Y hablamos de esos países con más poder que pueden proteger a sus atletas y otros que no tienen ni fisioterapeuta. Y ahí es donde hablamos que la justicia deportiva se convierte en una ilusión, ¿sí? Y bien lo decía José ahora, ya en este vienen los Enchase Games, que son esa iniciativa privada que propone que los juegos sin control antidopaje, donde los atletas puedan competir usando cualquier tecnología o sustancia que los mejore. Para muchos, esto no es el fin del deporte limpio. Para otros, es una nueva categoría honesta y sin hipocresía. Pero, ¿qué pueden decir ustedes sobre qué posibilidades tenemos los países llamados del tercer mundo, como Colombia, en esos nuevos Juegos Olímpicos? Víctor, yo opino que serían muy bajas. Nosotros, los países termundistas, estamos muy debajo de todo, tanto en tecnología, tanto en implementos deportivos, tanto en medicamentos, por si no lo van a hacer como ahora lo están diciendo con los nuevos juegos. Entonces, yo creo que sería muy difícil participar de esa manera. Claro, Yo quiero claro, dar ahí, y es que nosotros también, al ser un país tercermundista, también tenemos como la opción de replicar muchas de esas sustancias. Entonces, yo creo que eso se va a presentar, pues digamos que en cuanto a que nosotros participemos, pues sí va a ser muy difícil, pero siento que todo eso va a desatar como algo muy malo, porque pues se van a empezar a dopar y eso va a empezar a generar muertes, porque a veces del mismo que te dan permiso de consumir, eso se vuelve totalmente adictivo, y yo siento que el deporte va a perder como su centro, que es ver a los deportistas, digamos, competir. Entonces siento que es como entre pro y contras, pero pues que si podemos participar, pues yo sé que vamos a poder participar, porque nosotros no la rebuscamos, pero siento que se van a presentar muchas cosas malas a raíz de eso. Creo que tenemos una desventaja enorme porque, pues, en cuanto a ciencia deportiva, no estamos en el nivel que están estos países. Yo siento que a nivel comercial va a ser muy, o sea, va a ser muy emocionante ver una competencia donde realmente usted vea el humano a su máxima capacidad y potenciado químicamente para hacerlo. Si ya dentro de los Juegos Olímpicos se han visto potenciados porque pues, el mismo documental revela que pues, se dopan, ahora haciéndolo con cierta libertad. Adicional a eso, pues los Exchange Games, pues lo que hacen es tener laboratorios que investiguen cómo pueden ser esas dosis para esos deportistas, qué dosis pueden de una u otra manera servirle a ciertos deportistas con ciertas características. Entonces, de una u otra forma, pues es un aporte a la ciencia, pero por otra, pues es una denigración en cuanto al deporte. Pues yo me imagino que esto Pues haría aporte a la ciencia, ya que, pues bueno, finalmente el objetivo de estos juegos
es romper todos los récords olímpicos y buscar un superhumano. Entonces, pues yo me imagino que seguramente habrán ciertas dosis controladas también y que seguramente y que pues bueno, cabe resaltar que además que estas sustancias, aunque sí aportan una gran ventaja, el atleta pues por su genética tiene absolutamente mucho que ver. Bueno, yo completo ahí. Yo creo que, aunque podría dar una ventaja, va contra la salud desde mi punto de vista. La ética, los valores, el deporte, normalizar el dopaje sería antideportivo, digamos, pero acabaría el deporte olímpico como tal. El sacrificio día a día, la lucha, porque ya sabes que no tengo que hacer esto, pero puedo con este medicamento o con esto que me dan, puedo mejorar eso que me está haciendo falta. Entonces no va a haber como un sacrificio más allá de eso. Opino yo eso. Bueno, Pienso compañeros, que, como todo en la yo radio pienso y en que la televisión, el tiempo apremia y el tiempo es corto, ¿sí? Ahí me van a disculpar, nos queda muy poco tiempo para que vayamos dando el cierre a este podcast y con eso y con todo lo que ustedes estaban diciendo, pues claro que todo va a indicar que los Exchange Games van a ser un negocio, van a prometer grandes premios, patrocinios y un gran espectáculo y eso no va a tener duda alguna. El problema ¿cuál va a ser? Que ya no va a tener el mismo respaldo institucional que lo tienen los Juegos Olímpicos y que podrían abrir un mercado alternativo para el deporte radicalmente libre y algo que es totalmente peligroso. Dentro de las conclusiones básicas podemos hablar que el dopaje no es solo una decisión personal, es un síntoma de un sistema que exige ganar a cualquier precio. Mientras el éxito se mida en medallas, siempre habrá quien esté dispuesto a cruzar esa línea. Sobre Ícaro, podemos hablar que el documental nos abrió los ojos y nos ha mostrado que no se trata de casos aislados, sino de estructuras de poder que manipulan la ética en el deporte. Sobre nuestros deportistas, hay que hablar que ellos necesitan apoyo, educación y sobre todo un sistema justo. Muchos compiten con el corazón, no con laboratorios detrás, y su lucha es más dura, pero también es mucho más real. Y obviamente doparse sin sanción no es la solución, pero si no se reforma el sistema, muchos van a ver en el dopaje la única manera de igualar las justas deportivas. Y el reto no es castigar, más, sino construir un modelo deportivo más ético, igualitario y humano. Compañeros, muchas gracias en este episodio de Strange Sports. Nos escuchamos en el próximo capítulo donde seguiremos explorando los rincones más oscuros, sorprendentes y humanos del deporte. Feliz noche para todos.